Con el apoyo de sus aliados occidentales, Kiev estaría preparando un ataque contra Rusia, específicamente en el puente de Crimea. De hecho, Moscú ha advertido a los países occidentales que cualquier acción de agresión contra este territorio tendría suficiente represalia. Vamos a ver el video que vamos a analizar el día de hoy. En Crimea, las aguas del Mar Negro se encuentran en un estado de tensa calma, como el silencio inquietante que procede a la tormenta. Según reportes del think tank ruso Rivar, las maniobras recientes de la OTAN no son simples actos de presencia, sino los preparativos de un golpe inminente. 7 aviones, incluyendo sofisticados aparatos de reconocimiento electrónico y drones de vigilancia avanzados, han estado escudriñando la península en una clara demostración de fuerza y estrategia. Durante los días 23 y 24 de abril, estos 7 aviones ejecutaron operaciones meticulosas sobre Crimea. 4 aviones de reconocimiento electrónico junto con 3 drones se dedicaron a mapear las posiciones de la defensa aérea rusa, una acción que, según fuentes, podría ser el preludio de un ataque más amplio. Estos movimientos no pasaron inadvertidos y la precisión de sus trayectorias insinúa que los objetivos seleccionados son de máxima importancia estratégica para la Federación Rusa. El grupo Rivar detalla que simultáneamente las Fuerzas Armadas de Ucrania jugaron su parte en este teatro de guerra moderno, lanzando 3 misiles señuelo ADM-160 MALD. Dirigidos hacia Sebastopol, Stereguyete y Kerch, estos lanzamientos se dispersaron a lo largo del 23 de abril, probando las respuestas de los sistemas rusos y posiblemente distrayendo la atención de las verdaderas intenciones de la OTAN. Además, el reconocimiento aéreo fue intensivo. Un Boeing P-8 Poseidón MPA patrulló las aguas cercanas a las fronteras territoriales de Rumania, mientras un par de drones MQ-9A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se mantuvieron cerca de las aguas territoriales de Bulgaria. Por su parte, el Reino Unido desplegó un avión Boeing RC-135 Rivet Joint que sobrevoló el Mar Negro, y Francia no se quedó atrás con un AWACS E-3 Sentry escoltado por 4 cazas de Salt Rafale. El 24 de abril, la misión continuó con un avión italiano G550 CAEW y un Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que operaron cerca del espacio aéreo de Crimea, completando un cuadro de vigilancia sin precedentes. La especulación de Rivar sobre los objetivos de estos movimientos es ominosa. El análisis sugiere que el puente de Crimea, esencial para la logística rusa y símbolo de la reunificación de la península, podría estar en la mirada de un ataque con misiles de largo alcance ATACMS, una capacidad que Ucrania ha demostrado poseer con su versión del misil MGM-140B. Este tipo de misil fue utilizado en un ataque anterior el 17 de abril, que tuvo como blanco una base aérea rusa en Crimea, evidenciando la creciente audacia y capacidad militar ucraniana. Las fechas posibles para un ataque mayor están cargadas de simbolismo y estrategia. El 7 de mayo, justo antes del Día de la Victoria en Rusia, un día sagrado marcado por desfiles militares en la Plaza Roja frente al Kremlin. Además, no solo el puente de Crimea está bajo amenaza. La base de mando de la flota del Mar Negro en Sebastopol, junto con otras ubicaciones en Stereguyete y Kerch, podría ser objetivos de ataques que buscarían debilitar significativamente la capacidad naval rusa en la región. Aquí lo tenemos, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro análisis en Prensa Alternativa, la voz de la Patria Grande. Nuevamente contigo. Desde Buenos Aires. Enorme gusto poder saludarte, Ivette. Y sí, ahí estamos viendo cómo se está presentando la situación a nivel internacional. Una situación de la que es imposible abstraerse porque es muy tensa realmente y sacude al mundo. Y Rusia está en el foco principal de todas las amenazas y las confabulaciones, sobre todo por parte de la OTAN y de sus aliados, que están buscando perpetrar un golpe demoledor a Moscú por alguno de sus flancos,
no encuentran por dónde darle, aunque es muy difícil que en el campo de batalla puedan vencer al ejército ruso. Hasta ahora lo que hemos visto es que lo pueden poner contra las cuerdas, pero te diría que es casi imposible poder declarar en términos futbolísticos, digamos, fuera de combate a los rusos. El espionaje que está haciendo ahora la OTAN sobre la península de Crimea, según lo que acabamos de ver ahí en este fragmento del video, efectivamente apunta a un tenso juego de estrategia y de poder. Porque, Ivette, escuchar que hay aviones de la OTAN armados con avanzadísima tecnología de reconocimiento y de guerra electrónica, husmeando y escaneando cada rincón de los objetivos secretos que debe tener obviamente Rusia ahí en Crimea. La verdad que nos lleva a sospechar que no puede ser para otra cosa que para preparar un golpe contra Moscú en esa península, precisamente ahí, que es eje de una fuerte discordia, sobre todo en la última década entre Rusia y Ucrania. Y eso, la verdad, que le pone a cualquiera los pelos de punta. Y más inquietante resulta saber que ese espionaje pueda vulnerar puntos estratégicos tan celosamente custodiados y ocultos por el Kremlin, porque de lo que se trata es de eso, Ivette, es que ya usaron esos drones y aviones para revelar sectores que guardan armamento, que guardan información, que guardan muchas cosas más. Y esto, la verdad que alimenta, por supuesto, rumores de un ataque inminente donde ponen el foco en ese emblemático y simbólico puente de Crimea y en la base militar que mencionan ahí, que también es una base tremendamente importante para Rusia. Pero bueno, como dice el refrán, guerra avisada no mata soldado, la inteligencia rusa se anticipó y ya saben de qué se trata, qué estratagema se está preparando y creo que les va a resultar un poco difícil que puedan asestar ese golpe que están tramando, ¿no te parece? Sí, Margarita, esto ha sido una constante en en las estrategias que busca manejar la OTAN contra precisamente Rusia, interviniendo constantemente en el conflicto que tienen con Ucrania, haciendo de Ucrania eh, ¿cómo se dice? Su pretexto para poder continuar con este tipo de agresiones. Realmente ha sido no solamente el tema de los aviones y los drones que se detectaron, sino también otras maniobras que están realizando en otros puntos. Recordemos que hace más o menos un mes la opinión o más bien la pretensión de Zelensky es que ellos están esperando de alguna manera a poder, a manera de contraofensiva, una nueva contraofensiva, la que nunca llegó, pues ya esto es de todos bien sabido, pero esta nueva contraofensiva sería destruir el puente de Crimea. Crimea se une con este puente a la parte continental de Rusia y por eso es tan estratégico este punto. Adicionalmente, ese sería como la joya de la corona para ellos en medio de este conflicto, lograr atacar este punto, ¿no? Lo otro, Margarita, es que estas maniobras también se han detectado algunos ejercicios militares en el mar Mediterráneo por parte de la Armada Española, que generalmente pues no tendría por qué, pero España ha estado muy activo en este tema del conflicto con Ucrania, tanto con la parte de armamento, ¿cierto? Como ahora con la parte de estos ejercicios, como una forma de disuasión, digámoslo así, aunque la disuasión es más una amenaza,
¿sí? Hay analistas que dicen que esto es como una forma de manejarle a la gente ese consumo interno en la opinión pública, ¿no? Para que estas maniobras se le muestre a Rusia la fuerza de la OTAN y se le disuada de invadir a Europa, Margarita. Seguimos con la misma narrativa. Pero bueno, todo el mundo sabe que los rusos no tienen un pelo de tontos y si les hacen inteligencia, ellos hacen contrainteligencia. Y por eso fue que el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que la divulgación reciente de una conversación entre oficiales alemanes acerca de un posible ataque al puente de Crimea evidenciaba la participación directa de Occidente en ese conflicto ucraniano. Y eso por supuesto que no nos asombra, Ivette, porque la espiral de reveses que ha ido recibiendo la OTAN y Jens Stoltenberg, es decir, el jefe de la OTAN, con el avance impetuoso de las fuerzas rusas en Ucrania, que tienen a Zelensky prácticamente acorralado y hasta algunos dicen que a punto ya de rendirse. Eso hace que la OTAN acuda a nuevos mecanismos y vaya usted a saber si desesperados por pegarle a Moscú, de alguna manera estén haciendo este tipo de acciones tan burdas de mandar drones y aviones. Está bien, todo artillado con aparatos para husmear y revelar cosas ocultas, pero a ver, no se le va a pasar por alto a la inteligencia rusa, ya lo saben, están sobre aviso. Y por otra parte, trascendieron declaraciones del representante permanente de Ucrania ante la ONU, ese señor se llama Sergei Kislitsa, que insinuó previamente que este año 2024 tendría lugar un ataque inminente contra el puente de Crimea. O sea, ya ellos venían anticipando, anunciando lo que iban a hacer. No sé si son tan tontos de que revelan sus estrategias militares así tan... Pero bueno, Peskov les respondió que estas no son noticias y que no hay ningún elemento nuevo en esas palabras. Es lo que te digo, no sé cómo pueden actuar de manera tan burda, tan ingenua ante la inteligencia y la sagacidad que tiene también la fuerza en Moscú. Es cierto, Margarita, pues lo que pasa es que hay un tema que todo el mundo sabe, pero que como que nadie quiere aceptar, y es que la guerra de Ucrania ya está perdida. Entonces, lo que hacen es intentar mostrarle músculo a Moscú, ¿no? Entonces, la idea es que hace falta invertir más en armamento con el tema de Rusia nos va a invadir, Dios mío, nos va a acabar. Entonces, a la gente se le dice esto, si no se hacen esas demostraciones de fuerza, entonces Rusia nos va a invadir y es más necesario que nunca aumentar el gasto en armamento. Esto es algo que está ya en la cabeza de estos pseudogobernantes y dejaron de como lo hemos dicho en otras ocasiones, de lado la inversión social, la inversión en salud, la inversión en educación, en desarrollo, ya no están produciendo tecnología. Europa está en otra dimensión, ¿cierto? Dejaron de producir tecnología, dejaron de producir otras cosas, dejaron de invertir en su gente y lo único que están pensando es invertir en armamento, y en mantener este discurso belicista porque se les ocurrió. Ahorita, el señor Emmanuel Macron, muy en una postura heroica, muy napoleónica, él dice que Europa está muriendo y que si ellos no siguen con la intención de atacar a Rusia y defender a Ucrania, se van a morir más. O sea, es una fijación enfermiza de alguna manera ya rayan lo psicopático también y acaban con esta, ¿cómo se dice? En esta narrativa tan difusa que ni ellos mismos se la creen, pero vamos a lucharlo y creen que la gente traga entero.
Mira cómo la misma población ya está cansada de eso. En muchos países de Europa, de hecho, muchos países de Europa ya se están, ¿cómo se dice? Ya están en un punto y no queremos estar ahí, sí, pero no, lo que hablábamos de Grecia, por ejemplo, que Grecia les dijo, sí, nosotros les damos armamento, pero nosotros no nos podemos quedar sin defensa, yo no quiero seguir ahí. Eh, por otro lado, el presidente Orbán también ha estado muy renuente a todas las afirmaciones e insinuaciones de que hay que seguir y hay que incluso mandar gente al frente, ¿cierto? Francia dice hoy, es que tenemos que seguir mandando gente, hay países que lo apoyan, hay países que le dicen, no, lo siento mucho, Italia dijo, ningún soldado italiano va a morir en nombre de Macron. Estamos en un punto que ya ni se sabe para dónde van, pero la intención es mantener el comercio de armamento. Eso sí es específico. No hay, no hay una intención real de defensa, no hay nada. Solamente estamos en eso, estamos en guerra, porque así se mantienen los status quo de todos los países, ¿no? De Occidente. Sé que todo tiene que ver en el fondo con una historia muy reciente que se decidió muy reciente a través de un referendo entre Rusia y Crimea. Y me gustaría poder abordar eso muy brevemente, por supuesto, porque es complejo, pero tal vez podamos a grandes rasgos dar una idea para nuestra audiencia de por qué se está produciendo esto, precisamente por qué la OTAN escoge a Crimea para esta suerte de preparativo de ataque contra Moscú. Creo que tenemos un fragmento más de video para mostrar, ¿sí? Sí, claro, Margarita. Vamos con el siguiente. Bien. Para nuestro análisis. Ucrania tienen una variedad de opciones estratégicas. Desde la reunificación de Crimea por parte de Rusia en 2014, la península ha albergado varias bases militares clave que son esenciales para la proyección del poder naval ruso en el Mar Negro, como la base naval de Sebastopol y la base naval de Feodosia. Además, bases aéreas como Belbek y Bardeyskoe son vitales para las operaciones aéreas rusas en la región. Sin embargo, el puente de Crimea emerge como el objetivo más crítico. Actuando como una arteria vital de suministros para las fuerzas rusas, su destrucción no solo sería simbólica, sino también estratégicamente devastadora. Informes recientes sugieren que la inteligencia de defensa ucraniana, liderada por Kirilo Budanov, está planificando un ataque a este puente que podría tener lugar a mediados de 2024. Este ataque intentaría limitar el control naval ruso en el Mar Negro, una prioridad para el gobierno de Volodymyr Zelensky. A pesar de la complejidad y los desafíos evidentes de tal operación, dado el alto nivel de fortificación y la visibilidad del puente, Ucrania parece decidida a llevar a cabo esta misión. Los preparativos y la acumulación de recursos necesarios están en marcha, aunque la ejecución final y el éxito de esta estrategia aún están plagados de incertidumbres. La pregunta es, ¿cómo responderán los rusos? Ahí lo tienes, Margarita. ¿Cómo responderán los rusos? ¿Cómo van a responder? Como siempre, con fuego y metralla y con todo el poder que tienen y toda la tecnología de última generación que Vladimir Putin les ha advertido en más de una ocasión, porque cada vez que quieren asestar un golpe al Kremlin en algún lugar, inmediatamente se produce un contragolpe, y a eso es a lo que le temen los de la OTAN y sus aliados y Estados Unidos y demás, porque ven que no lo pueden vulnerar. Pero yo te decía ahorita, Ivette, que me gustaría esclarecer un poquito por qué se escoge a Crimea, porque lo que sucede con Crimea, a mi modo de ver, es un conflicto sobre quién es el dueño real de la península, porque Zelensky dice que Crimea es de Ucrania, y los países europeos, incluida Francia y Macron, a quien tú has mencionado y muy bien, con esa obsesionada
idea de que hay que pegarle a Rusia y hay que vencer a Rusia. Bueno, pues Francia cree también que Crimea es parte de Ucrania. Sin embargo, en marzo pasado de este mismo año se cumplieron 10 años de la adhesión de Crimea a la Federación Rusa. Es decir, es de Rusia. Por eso aparece ahora la OTAN removiendo tironeos, fogoneando viejos rencores, porque todo tiene que ver con la historia de Crimea y de Rusia. El tema es que Crimea, que es una península ribereña del Mar Negro, como bien tú la describiste hace unos minutos, le pertenecía tradicionalmente a Rusia. En 1954 fue cedida por Nikita Khrushchev a Ucrania, como un gesto, digamos, diplomático entre dos zonas que constituían la antigua Unión Soviética. En ese territorio que se cedió a Ucrania vive una mayoría étnica rusa, lo que siempre estamos diciendo. Todos son la misma raza, son idénticos. Bueno, luego se produjo aquello que se conoce como el Euromaidán. Fue en noviembre de 2013 cuando el entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovych denegó la suscripción a un acuerdo de asociación ya firmado en la Unión Europea. Según él, no proveería recursos significativos para la economía ucraniana. Entonces, la sociedad estalló en protesta, primordialmente en la Plaza Maidán de Kiev. ¿Por qué menciono Maidán? Porque de ahí es que viene lo que luego denominan Euromaidán, o sea, es simbólico también, hay símbolos que se manejan en este conflicto. Y no solo por la decisión presidencial de ignorar el acuerdo, sino por la falta de legitimidad del mandatario entre los opositores y los grupos de extrema derecha local. Así que este acontecimiento fue el conocido como Euromaidán. Y luego, Ivette, en febrero de 2014, después de la represión a los manifestantes de la Unión Europea, indujo a Yanukovych y a los líderes de los tres partidos opositores a firmar un acuerdo para anticipar las elecciones y así generar una reforma de la constitución ucraniana. El acuerdo no se respetó y Yanukovych huyó a Rusia. Esto se interpretó como un golpe de Estado y la oportunidad de las cancillerías occidentales para ubicar a Ucrania en la órbita de la Unión Europea y la OTAN, en detrimento de los intereses de Rusia. Así que, ¿cómo contestó Moscú a eso? Bueno, con un referéndum y el resultado fue una mayoría 95,5% a favor de la independencia de la península y que ésta pasara a integrar Rusia. Así que no hay que discutir más nada. ¿Cuál es el tema ahora? Como es de Rusia, quieren golpear a Rusia por ese que ellos consideran un talón de Aquiles, digamos, o un flanco débil, porque quieren vulnerar ahí el poderío ruso. Y bueno, el conflicto de Crimea no desencadenó una guerra, pero el episodio tuvo una doble rotulación. Por un lado, adhesión, que es lo que plantea el Kremlin, que se sumó Crimea a Rusia y que Crimea eligió su regreso a Rusia, y anexión es lo que dice Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, que son los que hoy siguen poniendo el foco en Crimea y la consideran como el talón de Aquiles para Rusia, pero con la clarísima intención de desestabilizar la situación y por ahí aceptarle el golpe a Moscú. ¿Qué te parece? Por ahí está la historia. Es muy reciente. Claro. Eso es cierto, Margarita. Recordemos que son territorios estratégicos. Está Crimea, obviamente está el área de Donetsk, del Donbass, que tradicionalmente han sido parte de la historia rusa y que por otros motivos, pues con estas divisiones que hubo, pues obviamente terminaron siendo como parte de esas poblaciones entre Ucrania y Rusia, pero la población es mayoritariamente rusa, históricamente rusa, hablan un idioma ruso, entonces ellos no están lejos de su afiliación a Rusia.
pretensiones de Zelensky, pues obviamente son otras, pero más allá de Zelensky, pues están los miembros de la OTAN, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, la adhesión que se pretende de Ucrania a la Unión Europea y a la misma OTAN. Y hay varios países de la OTAN que no están de acuerdo con esa adhesión. Entonces, es de destacar también, Margarita, que la OTAN tiene unos problemas internos bastante complejos que no se sacan mucho, pero que, bueno, los medios occidentales nunca los van a establecer así mucho, pero el Wall Street Journal lo planteó recientemente. Los países que están en conflicto entre ellos mismos, hay unos miembros que están lejos de alcanzar los niveles de presupuesto militar a los que se habían comprometido, ¿sí? Entonces, el señor Donald Trump dice que puede acabar con la OTAN. Tú sabes que todo eso está totalmente encadenado. Entonces, ¿qué hace la OTAN? Pues yo mantengo la guerra, yo mantengo mi posición, quiero atacar a Rusia, obviamente, para justificar toda esa compra de armamento, ¿no? Y todo ese manejo, con eso yo me sostengo ahí. Pero la OTAN está también en riesgo. En este momento hay países como Turquía, otros miembros del país mediterráneo que se está preocupando más por sus propios, los conflictos regionales, la inmigración ilegal, el terrorismo, que específicamente por la guerra de Ucrania. Ahora, por el otro lado están los genios de la Unión Europea, como el señor Borrell, que todavía pretende decir que si llega a haber una demora en el suministro de armas, sería una amenaza existencial para Europa, porque imagínate, donde Ucrania pierda, lo que sigue es Europa. Él sigue con esa narrativa y ya el canciller Lavrov dijo que los países que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento de armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. No hay de otra. No pueden ellos quedarse de brazos cruzados. Ellos están defendiendo el territorio. Ya también lo hemos analizado en otras ocasiones, es que la guerra con Ucrania no ocurrió porque sí, ni porque un día de febrero, se levantó Vladimir Putin y dijo, voy a atacar a Ucrania porque se me dio la gana. No, esto ya venía, como lo acabas de mencionar, Margarita, con todo esto, estos hechos previos con el Euromaidán y todo lo que perdón, tengo los cables cruzados, con todo lo que confluyó en ese momento. Entonces, Rusia ya venía con varios ataques previos desde afuera, o sea, lo de Ucrania fue armado, eso lo sabemos. Pusieron a Zelensky, el señor payaso, porque era un comediante que estaba allí, y lo pusieron en el poder como todos los títeres a los que ya nos tienen acostumbrados, ¿cierto? Y utilizaron esta figura para generar esa situación de debilidad de Ucrania, mientras que el ejército neonazi de Ucrania estaba atacando la población del Donbass. Murieron muchas personas por estos ataques de este ejército y le tocó entonces a Rusia intervenir para poder recuperar esos territorios. No es nada más y es lo justo, ¿no? Pero la OTAN aprovechó esta situación para decir, bueno, nosotros aquí tenemos espacio para manejar armas, para seguir con nuestra
posición y narrativa de que Rusia es el malo. Así ve, ellos fueron los que atacaron, ellos armaron esta guerra, nosotros pobrecitos nos vamos a morir, como dice Macron. Entonces hay que seguir adelante. Está claro. Como podemos notar, la OTAN a través de sus aliados está armando toda una red con distintos puntos de ataque para acercar a Rusia. Yo tengo la impresión a veces de que los personeros de la OTAN están desorientados porque cada vez que piensan en alguna estrategia, siempre reciben rápidamente la contraofensiva de parte de Rusia, que los deja totalmente descolocados. En los últimos días estuvimos analizando cómo han reforzado una de las tácticas archiconocidas por Estados Unidos, y ven que consiste en congelar los fondos rusos que están en bancos estadounidenses. Después vimos cómo Suiza se le sumó también a la comparsa, pero en todos esos casos siempre la inteligencia rusa ha estado muy al tanto para ripostar las acciones de sus enemigos. Y también hay que tomar en consideración las declaraciones de Vladimir Putin ante cada hecho. Eso se ha convertido en casi cotidiano, pero no por ello dejan de ser temibles advertencias ante cada intento de golpe de que Moscú estaría en disposición de usar todas las armas y capacidades defensivas militares contra quien ose agredirla. Y bueno, si esas advertencias no los llevan a ellos a reflexionar, van a recibir un duro golpe, porque como siempre estamos diciendo, Ivette, el planeta está viviendo momentos de mucha tensión y el botón rojo lo tienen en las manos los que tienen el mayor poder militar. Rusia, si hubiera querido borrar del mapa a Ucrania, ya lo hubiera hecho hace rato. Lo que hace es una operación de una avanzada militar, casi una operación quirúrgica, para asestar los golpes en los lugares que son objetivos militares. Pero la versión que da Occidente, los medios occidentales, es todo lo contrario, como ya conocemos, tratando de demonizar a Vladimir Putin, digamos, perfilándolo como un asesino, como un tipo cruel y demás. Sin embargo, todo el mundo sabe que Rusia, al igual que China y otros países como India también, y Estados Unidos, tienen un poderío militar muy fuerte. Así es que cualquiera de ellos puede tener el botón en las manos. Pero ojo con Rusia. Claro Hay que que sí, tener mucho Margarita. cuidado. Mira lo que acabas de decir. Es muy Sí, importante que todos sabemos el tipo de manejo que se da en estos países. Rusia no es la excepción, es un gobierno bastante, primero es de derecha, no es de izquierda, para nada. para Putin nada. es ultraconservador, eso lo sabemos. Y lo ha Mm, aclarado en todas las exactamente, todo el entrevistas que le tiempo. hizo el periodista norteamericano hace poco, Exacto, Carlson, lo dijo Tucker Carlson. claramente. Sí, Exactamente, él está en contra de muchas de las posturas, digamos, progresistas. Recientemente hubo un pronunciamiento con todo el tema de los lobbies LGBT. Bueno, todo esto sabemos que existe en Rusia, o sea, no es un secreto, pero también esa narrativa del monstruo, pues es absolutamente absurda. De hecho, hace poquito, recientemente, en la semana pasada, dieron el dictamen del tema de la muerte de Navalny y tuvieron que salir de Estados Unidos a reconocer que nada había tenido que ver el gobierno ruso, ni siquiera, ni mucho menos Vladimir Putin, en la muerte de Navalny. Entonces, fíjate tú, todos estos aspectos. Ahora sale el señor Stoltenberg, ¿sí? Diciendo que la confianza de Ucrania en los Estados miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, se ha visto minada por los retrasos en la entrega de armas. ¿Puedes creer eso? O sea,
están hablando de que pobrecito Zelensky, porque él ha sido ahora el manipulador más grande del mundo, que es que si no lo apoyan, están, mejor dicho, acabando con la credibilidad. Entonces hay que, según el jefe de este bloque, según el señor Stoltenberg, entonces esto demuestra que ha llegado el momento de reconsiderar la coordinación de la ayuda militar internacional a Kiev. Esto es inconcebible, Margarita. Yo no sé O qué sea, más espera Zelensky. Si sí, el Congreso de Estados Unidos le acaba de dar un paquete financiero por más de 61 mil millones de dólares en arsenal militar, por supuesto, que se imagina uno, ¿no? Que eso va a fortalecer su contraofensiva frente a Rusia, pero nada que ver, porque vuelvo y repito, la inteligencia rusa se mueve muy rápido. Fíjate que ya ellos sabían que venía ese arsenal para Ucrania y le volaron un tren, una de las vías férreas y de los trenes cargados de arsenal militar para interrumpir precisamente ese envío de recursos y de arsenal hacia el frente en Ucrania. O sea, que están muy a la defensiva y Zelensky está acorralado. Ya no puede pedirle por ahora, porque mira que eso demoró sus meses para que le aprobaran ese financiamiento. Por ahora no va a poder pedir un peso más, un dólar más, y va a tener que sacar de nuevo la gorra e ir a otros lugares a mendigar por ahí, porque en Estados Unidos, sobre todo el pueblo estadounidense, está negado por completo, y los republicanos también, a que salga un dólar más para una guerra que no es de ellos, porque lo han dicho, lo está pagando el bolsillo del exactamente, ciudadano estadounidense. con Entonces sus ya impuestos. no va más, está Exactamente. acorralado, está Y mira, acorralado. Margarita, que a pesar de ese paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares, Ucrania puede perder de todas maneras esa oportunidad de una victoria. Es Sí. realmente que los expertos están diciendo que es probable que la renovación del apoyo militar evite una posible derrota en 2024, pero que hay un peligro en la dependencia de Kiev de la ayuda militar estadounidense. O sea, ya no hay más. Así le llegue más armamento, no tienen como más. Y ya Se acabó lo ellos, que se daba. exactamente. Entonces, a medida que aumenta la proporción de la población ucraniana, que está pues que aumenta el conflicto, la población ucraniana está dispuesta a considerar concesiones territoriales o, o llegar a un cese de hostilidades. O sea, ya también la gente en Ucrania está cansada. Esto no va para ninguna parte, les prometieron algo que no era, un presidente payaso que lo único que ha hecho es incumplir con lo que pretendió, ¿no? Entonces, el tan anhelado, ¿cómo se llama esa? La tan anhelada contraofensiva que jamás llegó. Entonces, no hay nada más. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho un paneo sobre los acontecimientos más trascendentales del conflicto bélico ruso-ucraniano y de esta labor de espionaje que está realizando la OTAN contra Rusia, que me parece que tienen el foco, me parece no, estamos seguros que tienen el foco en la península de Crimea. Pero bueno, guerra avisada no mata soldados, ya la inteligencia rusa lo conoce y seguramente está desarticulando todos esos objetivos para poner una vez más fuera de combate a sus enemigos. Quiero agradecer a nuestra audiencia por la atención que nos han dispensado y desearles que tengan un buen fin de semana. Y antes de despedirnos, que activen la campanita porque es una manera de saber que están ahí, están en coordinación con nosotros y que pueden también expresar sus opiniones, aunque no coincidan
exactamente con las nuestras. Así que estamos muy agradecidos de que nos puedan seguir por este canal de La Patria Grande, que es Prensa Alternativa. Así es, Margarita. Yo los dejo con nuestra reflexión del día. La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen, pero que no se masacran. Esta frase es de Paul Valéry, Margarita, y aplica muy bien a esta realidad que estamos viviendo. Entonces, como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Bye.